Ok, ya estamos, ya. Ay, Dios mío. ¿De acuerdo? Bueno, a veces pasa. Estábamos hablando de política entonces. Sí. Bueno, yo estaba diciendo de que para enseñarle a un joven de política a través de un libro es un poco difícil, sobre todo en la novela. Pero no es Mm, imposible, o sea, yo digo, no es imposible. Yo, por ejemplo, cuando leí a Orwell por primera vez tenía 16. Ya estaba en ujú. la universidad, eso sí, estaba estudiando una materia que era de política, literalmente se llamaba política. Y yo creo que tal vez más lo que me llamó la atención fue que ya sabía tal vez un poco de política. Creo que si te vas a lo loco también es difícil porque sé que a los jóvenes de hoy hay muchas cosas que no les enseñan. Dentro de todas esas es la política. Y Mm, llegas a un libro como Los Juegos del Hambre, Divergente, etcétera, que en teoría exponen cosas políticas, pero en realidad están bastante lejos de lo que en realidad ujú. pasa en la vida. Si te Exacto. llegas a un libro como ese sin saber de política, lo vas a hallar interesante porque no sabes. Entonces, es difícil porque si a un joven no le enseñan qué es eso, difícilmente le va a llegar a ver el error al libro. Exacto. Y para que un libro te lo explique bien, es difícil. Ahora, hay un tropo con el cual puedes tratar directamente la política, y es algo que se suele trabajar mucho en el retrofuturismo, que es, para sorpresa de nadie, la guerra. Mm, Pero no como lo hace Call of Duty, donde todo tiene que ser una orgía de poderío americano con soldados súper fuertes disparando a diestra y siniestra. No, sino los mismos soldados que se dan cuenta que están siendo utilizados por bloques de poder interesados en llenar sus bolsillos. Hay una historia independiente conocida como Argent Distopía. Se nos narra como un mariscal, un piloto, está siendo llamado a la guerra que el llamado Imperio del Sur, un aliado con Argentina, está enfrentando a la Confederación del Pacífico, que es una alianza entre Chile, Perú y Bolivia, si no me equivoco, en el cual Chile está ganándole terreno a Argentina, al imperio, y están reclutando a un veterano, el cual ya sabe que al final del día solamente esa guerra es para ganar dinero, y él no está dispuesto a participar. sí. Pero él, a pesar de todo, quiere volar. Su sueño es volar. Y entre medio de la historia van mostrando problemas sociales que tiene este imperio y cómo al final del día las únicas soluciones que da el gobierno es la represión. Cualquier parecido a las medidas de Piñera el 18 de octubre es mera coincidencia. Hoy tenía que decirlo. Bueno, sí, pero oye, ahorita que lo estaba pensando, realmente hay muchos libros juveniles que hablan de política y dentro de ellos también hay buenos. Creo que, por ejemplo, uno de ellos es Amanecer Rojo. Es un autor hombre quien lo escribe. Ahorita, aunque me acuerde del nombre, no lo puedo pronunciar, la verdad. Ujú, Ya hasta donde tengo entendido, ojo que yo no lo he leído porque aquí en mi país no traen muchos libros tampoco que digamos, pero hasta donde tengo entendido el libro es bueno. Y ujú. también otra cosa que está ahorita viendo es que muchos libros juveniles usan mucho eso de las castas sociales que Ujú. hace mucho ya no se ocupan como lo ocupan en los Exacto. libros. Me estaba acordando de este libro de princesas y La elegida se llama el primer libro y así se llama la Ujú, saga. Yo lo leía adulta y al principio sí leía cosas políticas interesantes, pero debo admitir que socialmente no tiene sentido. A ver, ujú. hablan de un mundo
en teoría post-apocalíptico. Eh, por ejemplo, ya América es un país considerado como tal y Europa es Europa. O sea, ya no hay tanta división entre países, digámoslo por el estilo. Ujú, Y para elegir tu gobierno, que por cierto es monarquía, eliges tu ujú. gobierno de la forma más absurda. O sea, tienes a tu príncipe y en lugar de hacer alianzas políticas, lo que se te ocurre es agarrar a 12 mujeres o las que sean de cada distrito, lugar, como le quieras decir, y a esas mujeres las pones a competir en una competencia ridícula de vestidos y demás, y es como, ¿por qué? ¿Por qué ponen eso para jóvenes? O sea, tantas formas Exacto, que hay para abordar un mismo tema y se te ocurre lo más cliché de que es poner las castas sociales, cuando las castas sociales ahora ya no tienen nada que ver con lo que le ponen en los libros. ¿A quién carajo le importa ahora hoy en día tu color de piel? Ya no exacto. debería, o Incluso sea, ya no una debería. forma, ujú, exacto. Incluso hay una forma que trabajó Laura Gallego en su novela Los Guardianes de la Ciudadela, donde en cierto modo pudo reflejar lo que significa dividir los territorios de los países de primer y tercer mundo, Uh, donde la aventura de la protagonista es salir de una aldea donde todos los días son atacadas por monstruos de todo tipo. uh, Y ella, si bien se dedica a catalogar estos monstruos, hay un sitio que es la Ciudadela, que está dirigida por un jerarca y está dividida en tres murallas, que de cierta forma refleja cómo se organizó la sociedad en el periodo de industrialización, donde el centro estaba el poder económico y luego las periferias, las zonas, si bien con menos recursos, a la vez era la zona donde se trabajaba. No, perdón, no, espera, me enredé. Estaba la zona alta hasta el centro, luego está el medio y después... No, sí, cómo se organizaba la sociedad industrial y de cierta forma refleja cómo ante una crisis siempre se da todo este tema de la migración y bueno, hay varios temas que trabaja la obra que puede introducirte tanto en cómo nos organizamos a nivel socioeconómico y lo hace de una forma súper práctica. Yo de verdad recomiendo, yo recomiendo a Laura Gallego, es una muy buena autora. uh. Sí, pero si te pones a pensar con lo poco que has dicho, está mucho más interesante que cómo lo pone otras personas. Porque la migración, Ujú, quieras o no, en crisis económicas es fundamental. Ya, por ejemplo, con esta pandemia nos vamos a dar cuenta de que eso va a ser algo con lo que van a tener que tratar todos los estados con la migración, exacto. sobre todo a países considerados de primer mundo. Ujú, Y es lógico que cuando, por ejemplo, un autor trata estos temas tan reales y los expone reales, aunque sean ujú, distopías o lo que quieran, pues es lógico que la novela termine siendo buena, aunque no sea del gusto de todos, porque esa es otra cosa de que una novela buena o mala no tiene por qué ser del gusto de todos. Puedes tener una novela excelente en tus manos y a la vez ser una novela que a la mayoría no le guste. ujú. Porque, bueno, ahorita no se me viene a la cabeza, con honestidad, no se me viene a la cabeza ningún libro que yo haya dicho bueno, pero poco conocido. Ah, bueno, cómo no. Eh, no sé qué tan poco conocido será, porque tiene bastantes críticas en Amazon y eso ya es muestra de que no es tan desconocido. Pero es Ya. algo así como El Señor del Mundo, creo que se llama, ahorita se me va el nombre. Lo leí, creo que a finales del año pasado. Fue el primer libro que compré en Amazon y wow, es excelente. Trata de una distopía que
el escritor estaba en, ponele, 1800 cuando le escribió, y le escribió para 2000, un poco menos, o sea, 1800 por ahí, suponte. Ujú. Y él hablaba sobre aviones y demás, y la crisis de él era más que ver un apocalipsis, era realmente el apocalipsis. O sea, me explico. Estabas en un lugar donde el futuro ya se había presentado, donde las cosas pasan de forma diferente, ya no hay monarquías como antes, tienes presidentes y demás, pero a la vez comienza a haber un sujeto que, ya sabes, por la escritura bíblica que nos han dado y nos han enseñado a lo largo de nuestra vida, ya sabes que es el profeta, bueno, el, ¿cómo se llama este? Ujú. El ¿Cuál? anticristo, eso, ese Ajá. es. Entonces, como ya sabes que es el anticristo, ya te imaginas qué va a pasar, ¿verdad? Pero lo maneja de una forma tan genial el escritor que a mí me encantó. Y eso que lo leí lento. Pero sé que a su vez, por el contenido religioso que contiene y por la forma en cómo está hecho, no creo que sea del gusto de todos. Incluso leí que la traducción no estaba tan genial como la versión original. Entonces, no sé, puede ser que a pesar de que tenga muchas críticas, ya ves, no es muy conocido, porque si no también alguien me podría decir, sí, sí es conocido, y yo lo he leído, pero la verdad es que no conozco a nadie que lo haya leído. Entonces, pero por otro lado también tenemos libros muy conocidos y buenos. Ya lo decía yo en otros podcasts que el Memorias de una Geisha es un libro excelente. Y, por ejemplo, otro libro que ahorita estoy viendo y que bueno es de Ken Follett, El tercer gemelo. Es un libro que habla no solo de política, sino de ciencia ficción. Y más allá de ciencia ficción, es algo que podría, no, bueno, no podría ser real hablando de ciencia, pero sí podría llegar a ser un problema, de hecho lo que lo es. Hablamos sobre la fecundación artificial. Y en la fecundación artificial, bueno, nosotros como abogados nos hemos planteado qué se puede hacer con los embriones que no se ocupan para fecundar a la persona. ¿Qué haces con ellos? Si de hecho, por ejemplo, nuestra constitución, la constitución de El Salvador, considera de que hay vida y como tal hay que reconocerle derechos desde la concepción. Pero como ya sabemos, el término concepción no es algo que esté bien establecido. Algunos dicen de que ya es cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan, otros dicen que es cuando el óvulo y el espermatozoide ya unidos se adhieren a la pared uterina. El caso es de que con esos embriones hay una discusión jurídica acerca de si es aceptable que los elimines o no. Y en ese libro tratan un poco ese tema. Y es un libro que hasta cierto punto, aunque en la ciencia no sé si puede ser creíble, porque ahí sí se pierde de mis conocimientos, eh, no sé si se podría fragmentar un óvulo no solo para crear gemelos, sino que para crear hasta 7 niños y luego implantarlo en 7 madres distintas. Y de hecho exponía un tema un poco, eh, hasta cierto punto, inteligente y crítico acerca de la crianza de los hijos y cómo influencia a la larga si la persona va a ser buena o mala. Pero bueno, volviendo a la literatura basura, bien difícil determinar si un libro bajo los estándares que han impuesto ya los del canon es o no bueno. Ya hemos visto de que muchos aseguran que no hay literatura basura basándose en la valoración del esfuerzo del autor, en que no es una crítica respetuosa decirle a un libro que es basura, en que hay una crítica ad hominem adjunta a decir que
no existe la literatura basura. ¿Por qué? Porque está valorando más lo que la persona ha puesto en esfuerzo, lo que la persona le significó crear esta novela, que ha puesto su alma en ello, porque Ok. otra vez, creo que este va a ser como el anterior, que el tercero creo que fue, que hubo varias inconvenientes. Pero bueno, estaba diciendo yo de que muchas veces se critica de no decirle literatura basura a ciertas cosas porque se cree en el mítico cuento de el escritor pone su alma en el escrito, en la novela. Ujú. Y se ve mucho, mucho, mucho. O sea, el argumento mayor que tienen esto es, pobrecito el escritor, deberíamos de valorar lo que hizo. En lugar de decir, no, bueno, depende de cada libro, no todos van a tener la misma puntuación, pero eso no necesariamente tiene que convertirlo en basura, porque al final, si el objetivo del libro se cumple, ¿por qué tomarlo como basura? O sea, no lo va a volver bueno, evidentemente, pero tampoco lo va a volver basura. Por ejemplo, si un libro está destinado para entretener, ¿por qué tienes que tomarle en cuenta todo lo que el libro tiene que conllevar? O sea, es un poco difícil determinar si el hecho de solo divertir lo convierte en malo, porque, Ujú. vaya, por ejemplo, con muchos de los youtubers que vi, hablaban sobre cómo el consumismo de la actualidad ha llevado a que se creen muchas drogas fáciles y que al final terminan siendo famosas. Y no por ser famosas son buenas, pero tampoco por ser famosas son malas. Mm. Entonces, se pone mucho en criterio esto de si realmente necesitas saber si el autor le ha puesto su alma o no a la novela. O sea, no sé. Es demasiado lo que ven con respecto al esfuerzo del autor. Cuando yo repito, yo no siempre es el mismo. O sea, yo me pongo como ejemplo porque para mí es fácil decir, "Oh, tengo novelas que no son buenas y que si las quieren criticar, normalmente terminan con una, dos, tres estrellas y uno se pone a pensar, ay, qué lástima que me criticaron mal, cuando la verdad es que tampoco es para tanto. Una crítica mala no te va a hacer mal autor a la larga, tal vez hasta te puede ayudar. Entonces, bueno, en fin, que hay que terminar esto y hay que decir nuestras Ujú. conclusiones finales, que es algo que es interesante porque ya luego del desarrollo es lo que queda. Cuéntame, a ver, ¿cuáles son tus conclusiones, Ezequiel? Bueno, básicamente el hecho de que hay una gran diferencia entre generar todo un subgénero, subgrupo dentro de la literatura denominada como basura y que una obra sea netamente mala. Pero para que una obra sea propiamente mala como tal, van a haber muchos factores en juego, no solamente por el tema comercial, que de hecho, incluso si hablamos de lo comercial, como ya dije antes, es hasta hipócrita, porque todos producimos y todos recibimos ingresos de nuestro propio trabajo. Ahora, sí, es cierto que también está el tema de irte a la segura y solo pensar en tu target inicial y no ser capaz de expandirte, pero si hablamos, bueno, en otras palabras, no existe la literatura basura como tal, solo hay buenas o malas historias, pero para que una Ujú. historia sea buena o mala, incluso no necesariamente va a ser por el asunto mediático, sino cómo el autor se desenvolvió, ya que tenemos historias, ahí está la diferencia entre lo que fue los Juegos del Hambre y lo que fue el trabajo de Laura Gallego en Los Guardianes de la Ciudadela. O Sí, también está el asunto de tocar temas complejos y saber aterrizarlos a tu target. En el caso de los jóvenes, con la
distopías que se plantean el retrofuturismo te plantean relatos sumamente prácticos que tocan temas complejos respetando a tu público, ya que la mayoría suele dar por hecho que al ser joven eres idiota, y no, no es así, los jóvenes van a entender tu idea. No necesitas ser un autor como Dan Brown para que los chicos se den cuenta de una situación que está viviendo su propio país. Incluso hace Claro. poco salió un texto de Josefa Arau, Saga de Lulú, donde habla de todo lo que es democracia y formación ciudadana. Y ese texto se hizo polémico, ya que ella abordó la dictadura del 73 y lo dijo care raja. Eso fue una dictadura. Y por definición, el hecho de tener a un tipo que da una norma y que no tiene por qué rendirle cuentas a nadie por ella, es un dictador. A diferencia de una democracia donde tal tipo te da un proyecto para una norma y luego esa norma tiene que ser discutida, tiene que ser analizada y finalmente tiene que ser votada, como lo fue en el caso de la reforma a las AFP, donde se pudo retirar el 10% de los ingresos en caso de emergencia. Eso no fue algo que Piñera dijo, ya, hoy vamos a sacar el 10%, no tengo que discutirlo con nadie, se hace porque yo lo digo. No, fue algo que se discutió, que se debatió, que se rebatió, hasta que finalmente se promulgó. Y no está mal decir las cosas como son. Lo que pasó en el 73 fue un golpe de Estado y el gobierno de Augusto Pinochet fue una dictadura. Sí. Y Arauz lo supo aterrizar y lo planteó en un relato para niños. Y se puede. Mm, interesante. Eh, yo pienso similar a ti. O sea, para mí llamar la literatura basura a algo es peyorativo, la verdad. Es que un libro sea malo no lo vuelve directamente basura del todo. Ya sabemos de que un libro no solo cumple con el propósito de ser bien escrito. Bueno, debería, en el supuesto deberían de serlo, no digo que no, pero va más allá. Toda esta literatura que muchos consideran basura, lo que hacen es introducir a muchos jóvenes a que lean. Y hace que dirán algunos, bueno, eso no es suficiente argumento para sostener que los libros no son malos. Pero si te introducen y te vas comenzando a dar cuenta de lo interesante que es leer y vas poco a poco escalando hasta llegar a libros que tocan temas importantes de formas magistrales, que van más allá de solo tratar de llevar bien un tema para el público, que van más allá de tener una buena narrativa, es que tienen un mensaje, que te hacen ver la realidad de otra forma, que cambian un poco tu pensamiento, etcétera. O sea, en el supuesto de lo que hace un libro bueno, entonces está bien que los hayan también. No es necesario que toda una vida tenga que ser para aprendizaje. Ya vemos que en la televisión hay programas de que uno lo ve por divertirse. Sí, son malos, pero no por eso son basura. Uh-huh. O sea, es diferente. Alguien decía que es más factible decir y poner el ejemplo de la diferencia entre comida saludable y comida basura. Claro. Y lo decían mucho con esto porque sé que en algún momento es más fácil de entender por qué la comida basura se asemeja mucho a la literatura basura, Mm, porque al final es rica, o en el caso claro. de los libros te entretiene, pero decir de que una comida basura no te va a beneficiar en nada o que solo te va a traer complicaciones también es irse al extremo. Yo no soy doctora, eso está claro, Uh-huh. pero, Claro. pero no puedo decir que una hamburguesa no me vaya a sustentar en nada. No puedo decir que solo porque está bien grasosa la hamburguesa no vaya a hacer nada más que subirme el colesterol. O sea, Uh-huh. eso es una afirmación extremista
Y pese a que creo que ningún nutriólogo te va a decir haz tu dieta a base de hamburguesas, pizzas y demás, tampoco te la va a tener Ujú. que prohibir del todo, porque Exacto. en algún momento vas a necesitar de todo eso. Ya, por ejemplo, yo leí en alguna ocasión, no sé qué tan cierto será, ya le dije, no soy doctora y yo puedo leer lo que quiera sobre estas cosas, pero no sé si es cierto o no. Eso ya lo tiene que determinar una persona que sabe. Y leía sobre el colesterol bueno en los huevos, que mucho se ha hablado y se ha dicho sobre que los huevos son dañinos para el colesterol o gente que tiene el colesterol alto, pero que a su vez si los suprimes del todo, al estilo la carne, te va a conllevar a ciertos riesgos. Entonces, lo mismo es para mí, si suprimes toda esta literatura basura solo porque crees que es basura, al final vas a tener a gente que no va a leer, porque no vaya algo con lo cual entretenerse e irse introduciendo a un mundo donde pueda hallar diferentes temas y puede llegar hasta entender algunos de ellos que no podría entender de otra forma, porque honestamente no es lo mismo leer un libro sobre política que hable sobre política de una forma seria y que sea doctrina, básicamente, bueno, doctrina no, pero supongamos un libro de estudio, a verlo en una novela. Son dos cosas muy distintas y de las dos puedes aprender de distintas formas. Entonces, suprimir la literatura por disque ser basura para mí no es conveniente. Es algo que se debería de evitar en lo posible, porque dejando de lado que es un término peyorativo, no hay razón para discriminar solo porque un libro es malo o no cumple con todos los requisitos que uno quiere que tengan los libros. Entonces, eh, ahí sí vamos a tener que ver y pedir la disculpa correspondiente con el audio, porque al menos esperemos que se haya grabado bien, que nosotros mientras grabamos estamos oyendo a quien, con quien estamos hablando, pero la verdad es que no nos estamos oyendo nosotros mismos. Ahorita mismo no sé si se está grabando bien con honestidad, no sé si por qué el programa nos ha estado dando problemas, si es por cuestiones de señal, que en mi caso, por ejemplo, hasta el cable me ha estado fallando, no sé si es la compañía, si es el clima o qué pasa, pero bueno, mi modo, disculpas por el caso de que haya sido tan cortada, pero esperemos que no vuelva a pasar o que si pase no sea tan drástico el cambio. Y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos como Momento Literario. Y por cierto, me tengo que hacer una aclaración aquí porque en los banners y en las imágenes que escupo para subir a YouTube los videos e incluso a Anchor, por, por, de a Spotify y las demás redes, se me ha ido el Facebook y el Instagram al revés. O sea, el Facebook está como el Instagram y el Instagram como el Facebook. Pero bueno, al menos creo que ya después de esto no voy a tener el error y lo voy a corregir según yo, ¿verdad? No voy a acordar de eso. Y ya saben, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Momento Literario. Y a cada uno de nosotros también nos pueden seguir. Eso es claro. Ezequiel, ¿nos puedes decir tus redes? Ujú. Bueno, en Wattpad soy @abchile. También tengo una cuenta en Booknet, una nueva, como Oh, Armin Valentine. Y en Instagram soy Armin Valentine Relatos. sí. También en Facebook tengo un pequeño blog, Valentine, Artista del Folio, donde publico los enlaces de mis artículos en revistas nacionales. Y un pequeño diario que se convirtió en un libro de poesía conocido como Enunciados de Carpín, aunque la obra como tal se llama Kairos, Ujú. la cual ya debería estar en EPUB. Oh. Qué bueno que te hiciste cuenta en Booknet. Sí, Esperemos que te sigan ahí para que vayas aumentando y llegues a los requisitos que ahí pone. ujú, Eh, ya saben, a mí me pueden seguir en todos lados como el Arce.
O incluso si alguna vez no lo encuentran así, solo pónganle una G y un puntito antes del el arte y ya lo pueden encontrar fácilmente en todos lados. Literal, Ujú. estoy en todos lados así, no sé si porque el nombre no es tan popular o qué le pasa, pero no he tenido ningún problema al ponerlo en todas las redes de la misma manera. Me gusta también, es más fácil. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Ujú.